Mari, buen día. Mari Puen, buen día a toda la audiencia. Bien, ayer leía un par de tweets que publicaste diciendo de que es mentira que se van a generar tantas fuentes de trabajo, es mentira que va a haber tantos beneficios para la provincia y otras cosas más, que me gustaría escucharlo de tu propia boca, más o menos esto que expresaba en esta red social. Bueno, ayer y antes de ayer hubieron algunas noticias que circularon que la empresa Fortescue, que prometió hace un año una inversión de 8.400 millones de dólares con bombos, platillos, visita al presidente, la gobernadora, la verdad es que de esos 8.400 millones de dólares no ha invertido nada en un proyecto que está más verde que nunca y que tiene que ver con un proyecto para generación de hidrógeno verde, un combustible que no se usa en Argentina y que sería totalmente exportado a Europa, ¿no? Para seguir sosteniendo el consumo de energías que se producen en otros lugares allá, ¿no? Más allá de eso y de la promesa de la construcción de 15.000 puestos de trabajo, que realmente son números que si uno los escucha parece que va a solucionar el problema económico de muchas familias, pero la realidad y el sentido común indica que no van a ser esa cantidad de puestos de trabajo, que en algún momento, que quizás que en todo el trayecto de una posible construcción de un proyecto de esta naturaleza, la sumatoria de todos los empleos pueda dar en el transcurso del desarrollo 15.000 empleados, pero no va a ser continuo ni dan los números ciertos de cuántas personas trabajarían en una planta, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Arroyito tiene una planta de agua pesada y son 300, 400 empleados, que sería quizás una planta de similares características, suponiendo eso, digo, uno hace también ese análisis. Lo cierto es que la empresa, primero que la empresa Fortescue, una empresa australiana con capitales ingleses, y que esa empresa, su principal actividad es minería, no es hidrógeno verde. Hidrógeno verde es una nueva rama a partir de hace 3 o 4 años que impulsa esta nueva fuente energética, que es agua, que también la gente tiene que dimensionar que hablar de hidrógeno es hablar de agua, ni más ni menos, ¿no? Y agua que falta en los barrios en el verano, y agua que falta en el territorio para la producción, y agua que en muchos de los casos se está contaminando, ¿no? Sí, a mí, perdón Orlando, vos decís agua y se me viene a la cabeza que se está hablando de la mayor sequía en no sé cuántos años en este mismo momento. Exactamente, hay una crisis económica también acentuada por una sequía que afecta a la producción. Bueno, es decir, tanto el proyecto minero que tiene pensado la provincia, que también es de grandes dimensiones, que también es inconsulto, que está violando el convenio 169 de la OIT, los marcos internacionales, el mismo derecho indígena de la consulta previa, libre e informada, también lo pretende hacer en hidrógeno verde. O sea que ese proyecto es inviable sin la realización de esta consulta previa a las comunidades que viven en el territorio, que ocupan, que hay otras vidas, que el espacio de la meseta de Somoncura, donde se pretende instalar parques eólicos para generar energía y trasladarla al puerto, que también exigen que esa línea la haga el Estado, ¿no? Las demandas que ayer circularon no solo piden zona franca, sino que la rama de eléctrica, el tendido eléctrico, pretende que se lo haga el Estado también, ¿no? Entonces quieren
la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo, todos juntos quieren, ¿no? Sí. Exenciones, la tierra y lo que está atrás, claramente con esto también de los fondos verdes, del nuevo negocio de energías limpias para la reconversión energética. En el mundo lo que se está viendo es el acaparamiento de sectores concentrados de grandes extensiones de territorio, ¿no? Donde posiblemente lo que pase para adelante sea un proyecto de extracción minera, porque también tenemos conocimiento que en toda la extensión de la meseta de Somoncura hay ya otorgado permisos de cateo minero por parte de la provincia, con lo cual no solo está en peligro porque se pretende desarrollar un proyecto de hidrógeno verde incompatible con todo lo que representa en términos de vida y vidas, diferentes tipos de vidas que habitan la meseta de Somoncura, sino que especialmente para el pueblo mapuche la meseta de Somoncura significa, también tiene un espacio intangible donde hay fuerzas, donde nosotros decimos hay ñen, el ñenco, ¿no? La meseta de Somoncura también es una gran reserva de agua de una pureza importante que provee también de agua a muchos de los pueblos, a la mayoría de los pueblos desde Sierra Grande hasta Maquinchao, ¿no? Sí. Entonces hay que poner atención, porque cuando se hablan de estos proyectos y de entrega de tierras, lo que hay atrás generalmente es un negocio. Así pasó con las forestales, así pasó con las estancias inglesas del sur argentino, así está cuando el Estado a multinacionales le entrega tierras con gente adentro, ¿no? Entonces también hay que decir eso, 625.000 hectáreas sí. Es un latifundio, algo que no está permitido por Constitución en Argentina. Justamente, bueno, esto de las leyes y demás, yo veo la desigualdad ante países vecinos. En estos días también estuve leyendo mucho con el tema del litio que tenemos también en la provincia. Vos recién hablabas de minería, el litio es una de las cuestiones, ahí en la zona, bueno, yo tengo, según las versiones, lo que me informan, que nadie ha desmentido, en la zona del Bajo Santa Rosa y cerca de Balcheta, todo eso, habría minas de litio y demás. ¿Por qué, digamos, o cómo se hace para revertir eso? Porque acá se habla un 2,5% que queda para el Estado Nacional, es decir, para nosotros, para los argentinos, y se llevan todo el resto al extranjero. Encima nos chantean con la información de cuánto se llevan y todo eso, porque nadie controla cuánto se llevan, todo depende de ellos. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, me parece que bajo el discurso del recambio de la matriz energética se siguen produciendo desfalco al Estado, ¿no? Porque si uno lo analiza en términos de impositivos, lo que encuentra en el negocio de vaca muerta, por ejemplo, es gran cantidad de multinacionales que la manera de sacar los dólares que producen, primero, lo primero es que, por ejemplo, los números del petróleo nadie los conoce. Nadie en la sociedad ni nadie muestra qué cantidad de petróleo extrae cada empresa, cuánto la paga, cuál es la cantidad de agua que usa, porque se está usando fracking y la verdad es que es una enormidad de agua lo que se usa y que se contamina, porque un agua que pasa por un tratamiento de fracking ya no se puede usar, queda contaminada, ¿no? Con residuos tóxicos que van a quedar, que tienen gran capacidad residual, ¿no? Y eso es parte del negocio de vaca muerta también, es decir, multinacionales que giran los dólares que el Estado le provee a un precio oficial para prestarle a sus casas matrices, y eso es fuga de capitales. No solo no hay un control, no hay un canon que sea conveniente para el Estado, eso poniéndonos en términos, si lo analiza en términos estatales y gubernamentales, para nosotros otro el planteo, ¿no? Pero si hay que analizar
cuánto pagan esas empresas, los beneficios impositivos que tienen, exenciones, fomento a esa empresa, leyes particulares para que ellos inviertan, entre comillas, porque esas inversiones también se la piden al Estado. Que Fortescue pida la extensión de las líneas eléctricas significa que quieren que el costo del traslado de la generación de la energía que pueda hacer en un parque eólico, la línea de tensión o la línea eléctrica que la lleve a su puerto, porque también es eso, la idea de generar un puerto propio, y una planta desalinizadora en Sierra Grande, que es propia también, correría por cuenta del Estado, ¿no? Como históricamente hacen las energéticas, ¿no? Las empresas energéticas, las líneas, todas las líneas de alta tensión las pone el Estado y después las empresas usufructúan ese tendido eléctrico y le cobran al Estado el transporte, ¿no? Algo ilógico y que claramente tiene que cambiar. Bueno, eso no depende de nosotros, sino de nuevas legislaciones y realmente un compromiso sobre cómo son estos manejos de energía, ¿no? Del negocio de la energía, tanto la energía eléctrica como la hidroeléctrica, como el petróleo, como el fracking, como la misma minería. Entonces no alcanza el canon y tiene un nombre eso, ¿no? Es el colonialismo de ahora, el neoliberalismo como sistema también dentro del capitalismo para la extracción de las riquezas de la tierra, tiene esas características, es realmente invasivo, es muy contaminante, y lo que termina dejando son enfermedades en los trabajadores que se suman a esa industria, una contaminación de las aguas que es imposible revertir en los próximos 100, 200 años, porque eso se utilizan productos altamente contaminantes, cancerígenos, y eso también afecta al territorio, ¿no? Contamina las napas de agua, contamina los cursos subterráneos de agua que proveen a todo un sistema de vida, ¿no? Porque de ahí tomamos agua, de ahí toman agua los animales y la fruta o las plantas también utilizan ese recurso muy escaso. Sí. Y que cada vez, bueno, el agua ya cotiza en Wall Street, o sea, el agua es el negocio de la actualidad, ¿no? Me parece que hay que abrir los ojos frente a los espejitos de colores que nos quieren seguir vendiendo. Orlando, estoy conversando con Orlando Carriqueo, que en mapuche, integrante de la comunidad, una autoridad para decirlo en nuestras palabras, y en esto, bueno, lo primero, y digo, analizando, se habla mucho del Estado, despersonalizando, que el Estado, digamos, dentro del Estado estamos las personas, somos la base. Entonces, cuando se habla de eso, ¿no es mejor hablar de las personas cuando nos quitan o cuando piden es que el pueblo argentino financie, que los habitantes de la Argentina, que las personas que vivimos en la Argentina estamos financiando a esas personas, en vez de decir del Estado, porque el Estado suena abstracto, como que yo no me hago cargo que soy parte del Estado, entonces el Estado es otro ente, digamos. Digo, una reflexión solamente, pero al margen de eso, la pregunta es, ¿cómo se lleva a un gobierno esta idea? Porque estamos cerquita de las elecciones, en agosto, ¿qué falta para agosto? 2 meses, vamos a estar votando en las PASO y después en octubre ya vamos a estar votando a quien nos va a gobernar durante los próximos 4 años. Acá en la provincia ya está definido, pero digamos, ¿cómo se lleva o digamos o integran un partido? Eso es la pregunta. Bueno, me parece que es cierto lo que dice. Nosotros hablamos mucho de Estado porque en realidad la discusión es con el Estado como pueblo mapuche preexistente, mapuche tehuelche, ¿no? Sí. Digo porque tenemos otra manera de entender más de otra forma cómo funciona este mundo, ¿no? Y me parece que siempre la demanda es al Estado, pero es cierto lo que dice porque en realidad son personas
y ese Estado está construido a través de políticas públicas y llevado adelante por partidos políticos. Esos partidos políticos también responden a un sistema económico y social que es el capitalismo, ¿no? Donde el consumo es parte central de la manera de desarrollar. ¿Cómo mide el bienestar o la riqueza de un país o su bienestar? A través del consumo. Si consume más es porque está mejor la clase trabajadora, ¿no? Entonces se torna en un debate un poco más profundo que las plataformas políticas de los partidos. Si usted me pregunta a mí, yo creo que frente al extractivismo y frente a la idea de que el capitalismo no va a salvar y que con los recursos que hay en los territorios comunitarios se puede pagar la deuda externa fraudulenta del FMI, y yo no abrigaría mucha esperanza en ninguno de los partidos que van a disputar las elecciones. Más bien me parece que tiene que ser un debate el cuidado del agua, del medio ambiente, de lo que se pueda o no hacer en el territorio, tiene que ver con un debate más social, más de comunitario, más ligado a la vida cotidiana de quienes vivimos en el territorio, ¿no? Entonces digo, esta discusión tiene que habitar todos los espacios de trabajo, en la escuela, en los gremios, en las universidades, en el supermercado, en la calle. Tiene que ser una discusión social, no es una discusión solamente del pueblo mapuche tehuelche. Es un error pensar que somos los únicos capaces de enfrentar eso en el territorio. Sí, lo estamos haciendo ahora, pero lo que pretendemos es que la sociedad que vive y que toma agua y que está viendo que el Nahuel Huapi se está contaminando, porque eso lo vemos todos los días, ¿no? Como una ciudad internacional como Bariloche tira sus efluentes cloacales sin tratamiento al Nahuel Huapi, ¿no? Entonces me parece que hay que despertar frente a eso, ¿no? Me parece que más conciencia, más compromiso frente a un mundo que viene atravesado por una pandemia, una crisis económica, social, política, que nos lleva a la extrema derecha como esperanza, como vana esperanza de solución, ¿no? Y solamente es un catalizador de la bronca social. Creo que es el peor error votar a la derecha, ¿no? Para solucionar problemas que tiene que tener un compromiso más colectivo. Me parece que la democracia en ese sentido en los próximos años va a tener que ser mucho más participativa y mucho más, es decir, lo que las comunidades o las sociedades que se reúnan y planteen su rechazo al extractivismo, y bueno, ya no tiene que ser una audiencia pública, no que más allá de escuchar las voces no termina siendo algo que el gobierno siga, sino que tiene que tener más peso esa consulta, ese trabajo, ¿no? Para los pueblos indígenas existe una institución o una ley, acuerdos internacionales que es el convenio 169, y eso es la consulta libre, previa e informada para dar el consentimiento o no a un proyecto extractivo o a cualquier proyecto, no necesariamente extractivo, pero cualquier proyecto que implique una modificación de los modos de vida del territorio. A eso tenemos derecho, a eso queremos exigir al Estado, a los gobiernos, tanto nacionales como provinciales como municipales, que se atengan a ese marco normativo y que discutamos en esos términos la posibilidad o no de eso. Insisto con otra cosa también que me parece importante. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, tehuelche, no puede seguir pagando el costo del progreso de otras sociedades, porque lo que termina pasando con ese costo es que se paga en modos de vida y se paga en vida, y lo que hay atrás también es la idea de que los pueblos indígenas tienen que desaparecer, sus modos de vida tienen que cambiarse, y eso no es parte de lo que nosotros queremos discutir. Y si venimos discutiendo hace tantos años la necesidad de reconocernos, de recuperar nuestra lengua, de
ejercer nuestra espiritualidad es porque estamos pensando que hay una proyección en el territorio, una proyección social que no solo, insisto con esto, es para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad. Orlando, son temas profundos y está, digamos, es necesario que lo traten todos los sectores. Te agradezco porque es como que ustedes van marcando el rumbo en esto de mostrar la otra cara de la moneda, que todas estas cuestiones donde se financia empresas y todo eso para que se hagan ricos con nuestros recursos naturales, así como fue con el oro y la plata de la invasión de los españoles a nuestro continente o a este continente. Bueno, hoy son los recursos el agua, el litio, la energía eléctrica y todo eso, así que ojalá se hagan eco de esto más sectores de la sociedad, realmente lo deseo. Bueno, Sergio, muchas gracias por el espacio de siempre y bueno, ojalá que podamos continuar hablando en otras situaciones. Marcar, antes de cortar, que en la zona estamos preocupados porque en la zona del Bolsón se está desarrollando un conflicto con la LOF INALEF por también un espacio que pretende ser usurpado por asesores legales, ¿no? Hay una gran cantidad de abogados que se especializan en sacarle tierra a los mapuche o a las familias mapuche tehuelche. Y eso históricamente ha sido. Bueno, este es otro caso más, otro de los tantos casos más donde aparece un título apócrifo, donde aparece un título otorgado en 1975, pero que aparece 30 años después, cuando la posesión, la LOF INALEF la ha tenido durante muchos tiempos. De hecho, todo el Bolsón sabe que la LOF INALEF está asentada en esa parte del territorio, en este caso la LOF INALEF Coronado, porque la familia INALEF tiene varias ramas, ¿no? Y que han estado ahí desde antes que existiese el Bolsón como pueblo, ¿no? Bien. Como ciudad. Okay. Entonces nos preocupa porque hay mucha violencia y nosotros pretendemos que no haya costos luctuosos para las familias, y eso es responsabilidad del Estado, que tiene que garantizar de que no haya violaciones de derechos humanos, de derechos indígenas, que no haya pérdida de vida, ¿no? Y eso ahí es una responsabilidad del gobierno de la provincia de Río Negro, de la Fiscalía. Estamos llamando la atención sobre esta situación que está pasando en estas horas en el Bolsón. Muchísimas gracias, Orlando, y un abrazo a la distancia. Abrazo.